Y en 84, cuando se hace el juicio de las juntas, ahí ofrecen darle apoyo trasera. Entonces éramos dos que hacíamos derecho penal en la Procuración General de la Nación, nos piden los dos que vayamos, el otro era Alfredo Bisordi, Alfredo al final no se quedó, y yo me quedé, me parecía, justamente cuando me ofrecen ser juez fiscal de juicio de asistir al fiscal de juicio de las juntas, eso no se puede decir que no. Era una decisión que era compleja, yo tenía que pensar, yo pensaba, bueno, yo tengo hijos, si acá nos pueden matar. Entonces yo pensé, bueno, los crímenes que se cometieron por órdenes. Mientras haya democracia no nos van a matar. Y bueno, y acepté el cargo de fiscal adjunto en el juicio de las juntas. Y eso cambió, me metió en la realidad, sí. Pasé de, bueno, años estudiando y analizando cómo es el derecho, ¡pam!, a la realidad. Y ahí yo tuve que usar lo que yo había aprendido en la fábrica de muebles, de cómo organizar equipos para trabajar. Eso fue una buena experiencia para mí, para armar el equipo que hacía la investigación del juicio de las juntas. Porque básicamente Julio Estracera tenía a su cargo dos tareas al mismo tiempo. Él tenía que investigar el juicio de las juntas, pero también tenía que manejar su cargo normal de fiscal de la Cámara Federal. Entonces yo lo ayudaba en la parte del juicio de las juntas. Y él tenía un asistente, otro secretario para su tarea normal. Entonces yo tenía que armar el equipo para investigar. Y lo que hicimos fue juntar un grupo de 20 jóvenes, estudiantes de Derecho, algunos, casi todos estudiantes. Y con ellos armamos un equipo de juntar la información. Y básicamente nos acercamos mucho a la Comisión Nacional, a la CONADEP, para conseguir la información. Y ese grupo de chicos fue el que investigó los casos, básicamente. Yo creo que la Cámara Federal fue más lejos que en la Fiscalía y se lo hizo mejor, en el sentido de que analizó mejor el rol de los comandantes de zona y subzona, fue más en detalle. Y sobre todo en el caso de Camps, fue muy bueno. Y por eso me parece interesante después declaraciones del jefe de la Armada que dijeran, si quieres saber qué pasó en Argentina, lea el fallo de los jueces. Eso es muy importante, porque los jueces dijeron cómo ocurrieron los hechos. Pero yo creo que la Fiscalía estuvo muy bien. No, yo creo que estuvo bien. Hicimos lo que teníamos que hacer. En el sentido, justamente, yo siempre sentía la sensación de no podíamos fallar, y siento que no fallamos, hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Podríamos haberlo hecho mejor? Sí. Podríamos haber hecho mejor la investigación de los niños secuestrados, los casos de las mujeres violadas. Podríamos haber hecho más precisión el rol de Videla. Yo creo que teníamos razón en que era responsable por juntas, no por arma, que por lo menos los otros eran cómplices. Y en eso el fallo de la Corte Suprema nos hubiera permitido decir eso. La Corte Suprema dijo que son autores porque de una forma menos sofisticada en la Cámara Federal. Me parece que el juicio fue un juicio justo, la sentencia es básicamente correcta, aunque el tema de la Junta es un tema importante, pero igual es un tema que es correcto. Y que eso fue un baño de legalidad para toda la sociedad argentina. Yo justamente el juicio de las juntas cambió el juego, ¿no? Es una especie de piedra fundamental de la democracia argentina, ¿no? No se pudo usar la ley, no se puede ignorar la ley. No era lindo escuchar que lo absolvían a la última junta, pero entendíamos por qué lo hacían.